Nosotras somos el grupo 6 y para la asignatura Control de Procesos Industriales realizaremos la exposición del tema Otros sensores. Mi nombre es Paola Salamanca. Mi nombre es Lizeth Vejía. Mi nombre es Alejandra Torres. Y mi nombre es Ana María Cárdenas. A continuación verán la presentación de los temas. Entonces, para comenzar, les hablaré de los sensores de ruido. Siguiente. Estos sensores de ruido se definen como unas oscilaciones en el medio elástico. Normalmente estos sensores suelen ser de aire o líquidos, como el agua. Estos se producen en el rango de frecuencia en la que el oído humano es sensible. Las ondas sonoras se producen como ondas de presión o ondas de desplazamiento. Cuando se trata del agua, generalmente solo se miden las ondas de presión debido a que presentan una comprensibilidad y es limitada. Entonces, el funcionamiento que tienen estos sensores de sonido consiste en la detección de ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de presión del aire son convertidas en ondas mecánicas. Los sensores de sonido de rango generalmente se llaman micrófonos en esencia. Entonces, un micrófono es un transductor de presión adaptado para la transducción de ondas de sonido. Los micrófonos se pueden diferenciar por su sensibilidad, característica, rango dinámico, tamaños y pues muchas cosas más. Además, sus diseños son bastante diferentes dependiendo del medio en el que se use. Por ejemplo, entonces, si queremos tener la percepción de las ondas de aire o vibraciones en los sólidos, el sensor se llama micrófono. Mientras tanto, que para la operación de líquidos se llama hidrófono. Entonces, dado que las ondas acústicas son ondas de presión mecánicas, cualquier micrófono o hidrófono tiene la misma estructura básica que un sensor de presión. Entonces, estos constan de un diafragma en movimiento, un transductor de desplazamiento y este convierte las desviaciones del diafragma en una señal eléctrica. Entonces, para continuar, les tengo que hablar de los principios que se usan en los sensores, que son dos tipos: el principio inductivo y el principio del conductor móvil. El primero es el principio inductivo y en este se utiliza una variación de la desgana de un circuito magnético y de la caña de hierro. Pues esto es más o menos como una armadura de hierro que vibra y por las ondas sonoras así puede cambiar el espacio del aire en el circuito magnético. Después esto se coloca una bobina de alambre alrededor de un elemento de un circuito magnético y esto hace que aparezca una fuerza electromotriz en los terminales de la bobina. Y la forma en la que se representa esa onda en medio, pues en ese medio es por el sonido. Entonces, los micrófonos inductivos o magnéticos se utilizan principalmente para las aplicaciones de baja calidad, pero de alto nivel y pues la verdad no suelen ser muy precisos. El segundo principio es el principio del conductor móvil. En este principio, un conductor se mueve en un campo magnético y pues se utiliza de manera eficaz en los micrófonos. Se suspende en una cinta de metal muy delgada y liviana en el campo magnético y esto hace que las ondas de sonido golpeen la cinta y esta se mueve. Entonces, cuando se mueve, genera una fuerza electromotriz que se alimenta a la entrada de un amplificador. Y esta cinta, que es extremadamente fina y ligera, sigue eficazmente el movimiento de las partículas de aire. Su velocidad es aproximadamente igual a la velocidad del movimiento de las partículas, ya que
toda esa área de la cinta está expuesta a las ondas sonoras y se mueven con ellas. Entonces, para continuar, en esta parte les voy a hablar de los 5 tipos de micrófonos. El primero de estos micrófonos son el micrófono dinámico, que en este se emplean el principio del conductor en movimiento. Tienen un diafragma liviano y esta se lleva una bobina de alambre que se mueve dentro de un campo magnético y las ondas sonoras golpean el diafragma. Su presión hace que la bobina se mueva y se produzca una fuerza electromotriz en los terminales de la bobina. Y entonces esta se alimenta a través de un transformador que se adecua a un amplificador. Estos micrófonos son accionados por presión, ya que el diafragma y la bobina se mueven en respuesta a la presión de la onda de sonido. El segundo micrófono es el micrófono de cinta. En este micrófono de cinta, en su forma habitual, este responde a la velocidad. Entonces, cuando la cinta en movimiento, como es liviana y fácil de mover, no necesita amortiguación mecánica ni adicional y su movimiento es casi idéntico al movimiento de las partículas de aire. Su salida eléctrica también es proporcional a la velocidad. Entonces, el micrófono de cinta se puede convertir en un micrófono de presión fácilmente. Esto se puede hacer por medio de hacer que las ondas sonoras pasen a través de un tubo y pues cuando llegan y atraviesan ese tubo, llegan a la cinta y amortigua y pues le da unas características al micrófono en el que se pueda controlar. Mientras tanto, que en la forma habitual los micrófonos de cinta no ofrecen este control. El tercer micrófono es el micrófono de diafragma. Son micrófonos que se emplean diafragmas elásticos, son casi todos de tipo de presión. Esto se debe a que la velocidad del movimiento de la bobina, el desplazamiento del diafragma y la deformación del cristal son proporcionales a la fuerza aplicada, la presión sonora e instantánea. Entonces, para que se cumpla esto, la estructura del micrófono debe estar correctamente diseñada. Las deformaciones elásticas deben ser lineales y debe haber una amortiguación adecuada. Las fugas del aire desde el interior del micrófono a la atmósfera suelen proporcionar para amortiguar. Esta fuga ocurre a través de pequeños tubos que se le agregan a la resistencia acústica adecuada. El cuarto micrófono es el micrófono piezoeléctrico y depende de un comportamiento específico de algunos materiales cristalinos. Son una deformación del cristal y hará que aparezcan potenciales eléctricos en la superficie del cristal. La magnitud del potencial es proporcional a la fuerza a la que está causando la deformación. Un diafragma recibe las ondas sonoras y aplica su fuerza al elemento de cristal, haciendo que éste se doble y llegue a funcionar. Y para finalizar los micrófonos, pues tenemos el micrófono de condensador. Estos micrófonos dependen del principio fundamental en la electricidad. Entonces, ¿qué es cuando una cierta cantidad de carga eléctrica se mantiene dentro de un condensador? El potencial eléctrico entre las placas del condensador cambia y esto hace que cambie la capacitancia. Entonces, cuando cambia en un capacitor que consta de 2 placas, una de ellas es móvil. Entonces, cuando el movimiento de esta placa cambia, la capacitancia cambia y el potencial entre las placas cambiará en su respuesta. Un cambio de presión del aire causado por ondas sonoras activa el micrófono del condensador. El potencial eléctrico inicia y se puede suministrar desde una fuente separada a través de una alta resistencia. Las aplicaciones de los sensores, pues normalmente se da en mediciones del nivel del ruido, del sonido, está en el análisis del espectro de sonido y emisiones acústicas. Normalmente estos micrófonos, para diseñarlos, están entre un rango de 30 a 40 decibeles, manejan presiones bajas
y tienen temperaturas entre los 15 a 150 grados Fahrenheit. Siguiente. Entonces, los costos, pues está más o menos alrededor de 1925 de un buen micrófono, y esto incluye pues o sea, todo, o sea, las orejeras, calibradores, las instalaciones, los medidores. Siguiente, y las compañías que lo comercializan normalmente son servicios de medición acústica, que es el logo ahí que dice NPL, Acoustic Systems, electrónica de búsqueda y Vale. Siguiente. Entonces, ahora les voy a hablar de los sensores de detección de posición lineal y angular. En estos sensores, la posición lineal y angular son dispositivos eléctricos utilizados para medir simultáneamente los cambios de posición, tanto angular como lineal, respecto a una posición de referencia. Pues las tecnologías que más se utilizan son el efecto Hall, las inductivas, las magnetoresistivas y las resistivas. La posición de rotación puede detectarse con dispositivos como codificadores mecánicos, codificadores ópticos, dispositivos sincronizadores y resolutores. La posición lineal se puede medir utilizando dispositivos tales como transformadores de diferencia de variación o potenciómetros lineales. Entonces, en los sensores de detección de posición lineal y angular tenemos 5 tipos. Entonces, el primero son los sensores potenciométricos, que estos suelen estar integrados en los dispositivos, especialmente cuando se detecta un movimiento giratorio. Aunque también existen potenciómetros lineales, no son muy utilizados, ya que los potenciómetros, pues industrialmente los que más se usan son los de posición giratorios, de una sola vuelta. Entonces, y esto en su parte móvil detecta como a qué eje girar. Este potenciómetro tiene 3 terminales y cada uno de sus extremos tiene un elemento resistivo, otro por medio de cepillo, y pues este permite que a medida que gire, la resistencia varíe. El segundo tipo de sensor es el transformador diferencial variable lineal, y este se utiliza principalmente en aplicaciones de movimiento lineal y en algunos transmisores de presión. Este depende del principio inductivo para su funcionamiento y esencialmente es un transformador con devanado primario y 2 bobinas secundarias. El tercer sensor es el sensor de magneto estrictivo. Este utiliza el principio de funcionamiento similar al del efecto Hall. Tiene una bobina en la cabecera e inicia el ciclo de medición enviando periódicamente un pulso de activación por un cable que guía las ondas encerrando en un tubo protector. Este conjunto de imán móvil se desplaza a lo largo del exterior del tubo, y pues el conjunto de imán es movido por la pieza cuya posición está detectando. Nuestro cuarto sensor es el del efecto Hall. Este sensor, pues su posición se está detectando mientras se mueve un conjunto de imanes. Siguiente. Y pues el conjunto de imán se puede construir para un movimiento lineal o giratorio. Pero este sensor con efecto Hall sigue siendo el mismo. El conjunto de imán lineal consta de 2 imanes opuestos uno al lado del otro. Mientras tanto que el del efecto giratorio se encuentra entre 2 imanes y que se aproximan en el centro cuando el movimiento está a la mitad del recorrido. Y finalmente tenemos el sensor de tipo codificador, y este tipo de sensor pues casi siempre se usan los codificadores que son absolutos o incrementales. Pero casi pues los incrementales no están catalogados como un sensor de posición,
Los codificadores absolutos, por otro lado, pues pueden ser lineales, pero pues en su mayoría son giratorios. La configuración rotativa en el eje del codificado es girado por la parte cuya posición está detectada. Entonces, estos sensores en las aplicaciones de nivel pueden usarse mediante un cable conectado a un flotador fijado al eje de un sensor rotatorio. Por lo tanto, a medida que baje y sube el nivel, el cable se desenrollará o enrollará, en el caso en el que el sensor detecte la posición. En temas de precisión, podría utilizarse para saber el movimiento de presión en un lector análogo de presiones de medida que es aplicada. En el nivel que pueda usarse. Entonces, ahora tenemos los costos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver pues las compañías, los productos que fabrican y su costo promedio. Entonces está Bors, está Daytonic, está Macrosensor y la verdad hay una lista variada y son como unos 15 y oscilan entre costos de $10 a $1,600. Siguiente. Listo, entonces ahora seguiremos con el tema de la demanda biológica de oxígeno. Esta es cuando los microorganismos producen la reacción de oxidación en una población de bacterias y pues el oxígeno requerido para esto se denomina demanda biológica de oxígeno. Comenzaremos por el instrumento de DBO semiautomático. Entonces, este permite medir el DBO de hasta 11 muestras. Las muestras se colocan manualmente en el tocadiscos que contiene el instrumento y los controles deben configurarse de la misma forma manual. Se proporcionan medios para la reaireación automática para las muestras en las que la demanda de oxígeno ha caído a valores bajos, lo cual elimina la necesidad de que se realice una dilución y mejora la precisión en los resultados de DBO. Este instrumento consta de una unidad de medida con una sonda de detección de oxígeno, aireador, un mecanismo de sellado de aire, mecanismo de desenchufado, una botella de muestra y un plato giratorio, además de una unidad de control mediante la cual se programan todas las operaciones. Esta unidad de medición se aloja en una cámara que se mantiene a 20 grados centígrados. Seguiremos con el aparato DBO manométrico. Este es un instrumento que puede determinar la demanda biológica de oxígeno de 5 muestras simultáneamente por medio del método manométrico. En este se coloca una muestra medida de las aguas residuales en una de las botellas que contiene el aparato, que se encuentra conectado a un manómetro de mercurio de extremo cerrado. Sobre la muestra de agua queda atrapada una cantidad de aire y a medida que las bacterias van consumiendo el oxígeno, se repone con el oxígeno del aire. La eliminación de este oxígeno resulta en una disminución de presión y esta caída es la que va a leer el manómetro y va a dar directamente las unidades de la demanda biológica de oxígeno. Seguimos con el respirómetro automático. Este es el registro automático del método manométrico que vimos anteriormente y esto se logra controlando constantemente la presión. En este instrumento, una muestra se introduce en un sistema cerrado que contiene aire. Se emplea una circulación contracorriente de aire y agua para asegurar que se encuentre un equilibrio entre el oxígeno disuelto y gaseoso. El manómetro de registro es el que se encarga de detectar la utilización de oxígeno a medida que se realiza la prueba, la cual se hace por varias horas. Y los datos se reportan con respecto a una correlación entre la demanda biológica de oxígeno del respirómetro y la demanda biológica de oxígeno estándar.
Listo, entonces ahora seguimos con la evaluación de veo en minutos. A comparación de los otros, es un sistema ya industrial que se utiliza en instalaciones de tratamientos de aguas residuales industriales y municipales. Entonces, para eso se necesitan sensores mucho más rápidos, porque pues no se pueden tomar horas para realizar la medición. En este caso se trata de un bioreactor que se llena con anillos de plástico, cuyo interior está protegido contra abrasiones mecánicas, lo cual hace que proporcione una superficie de crecimiento para los organismos. Una bomba de circulación es la que distribuye rápidamente el agua residual en el bioreactor y mantiene los anillos en continuo movimiento. Entonces, la concentración de las aguas residuales en el reactor se va a mantener a un valor constante para tener una demanda de oxígeno aproximada de 3 miligramos por litro. Esa demanda de oxígeno se mide y se mantiene constante para así detectar la disminución de la concentración de oxígeno en los puntos en los cuales las aguas residuales han sido diluidas y entran y salen del reactor. Se varía la proporción entre la mezcla de aguas residuales y agua de dilución. Entonces, las bombas que llevan las aguas residuales siempre van a tener un caudal de 1 litro por minuto. Y la relación entre las dos corrientes es la que se va a modular y se va a manejar todo el tiempo. Entonces, esta relación de bombeo es la que nos va a indicar la concentración biológica de oxígeno en la muestra. Y la correlación entre esta medida y las medidas que son tomadas tradicionalmente son muy cercanas y son aceptables. Y finalmente, para la demanda biológica de oxígeno, vamos a ver el sistema de hidrólisis para la demanda biológica de oxígeno. Esto trabaja por medio de la electrólisis del agua, la cual suministra oxígeno a un sistema cerrado a medida que va avanzando la incubación. En este se mantiene una corriente constante y el tiempo en el cual la hidrólisis genera oxígeno para mantener constante la presión del sistema es una medida directa de la demanda de oxígeno según la ley de Faraday. Entonces, el sistema de hidrólisis es un instrumento que se basa en este principio y nos permite analizar 6 muestras simultáneamente. Esta lectura que se realiza es directa y se reporta miligramos por litro para cada muestra. Cuando se comienza la prueba no se requiere que haya un operador pendiente, sino que pues genera los datos automáticamente. Y ahora seguimos con la demanda química de oxígeno. Entonces, esto se refiere a la oxidación que se produce por medio de un reactivo oxidante químico. El equivalente de oxígeno pues es la demanda química de oxígeno en este caso. Vamos a ver el diseño automático en línea. Este es un analizador que toma periódicamente muestras de 5 centímetros cúbicos de la corriente que fluye en el proceso y las inyecta a una cámara de reflujo que se mezclará con agua de dilución y con 2 reactivos que son solución de dicromato y ácido sulfúrico. Estos reactivos adicionalmente van a contener un catalizador de oxidación, que es el sulfato de plata, y el sulfato de mercurio, que es el que acompleja los cloruros de la solución. Entonces, las concentraciones químicas de oxígeno se miden detectando la cantidad de dicromato que se convierte en iones crómicos, midiendo la intensidad del color verde que va a generar esta reacción y que pues se va a detectar por medio de un detector de fibra óptica. Los analizadores que normalmente utilizan este esquema lo clasifican como analizadores de inyección de flujo o analizadores de flujo continuo. Y por otro lado, existen otros analizadores que son los cuales utilizan detectores de infrarrojo no dispersivos. Estos miden la concentración de monóxido de carbono y por medio de una tabla de calibración convierten las lecturas a demanda química de oxígeno. En un análisis con esta clase de dispositivo se puede completar en 2 minutos y el instrumento se encuentra disponible para ser operado manualmente. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar de tipos de detectores de fugas. Existen 3 tipos de detectores. Uno es el detector de ultrasonido, que este detecta a distancias lejanas una emisión acústica
de las fugas de gas. A unos 50 pies con una presión de 68.9 kilopascales. Y si la presión es de 10 pies, detecta a 6.8 kilopascales. Este se usa para fugas de tuberías y para tanques enterrados. El costo es de $1,200 aproximadamente. Otro de los detectores es el detector de halógeno. Este es un sistema de celdas que contiene unos flujos de corrientes de ionización y se puede verificar para refrigeración y pruebas de producción. También se usa para intercambiadores de calor, siendo el flujo de trabajo donde el equipo entra el aire a la bomba con una mezcla presurizada. Este no se puede usar para atmósferas inflamables porque pues es de halógeno, entonces las celdas se calientan y pueden ocurrir explosiones. El costo es de aproximadamente unos $3,000. Y por último tenemos un detector de fugas subterráneas. Este es usado para la industria de refinería, estaciones de servicios y sitios de desechos industriales. Este detector es usado con dispersión térmica debido a que utiliza la diferencia de la conductividad térmica entre el agua y los hidrocarburos y se usa para poderlos diferenciar. Si pues el cliente va a comprar de 12 puntos de estos detectores, los 12 valen $8,000. Este es el detector de halógeno. Entonces, primero lo que tienen que hacer es como medir la longitud de la tubería. Y luego se usa el bacómetro, donde primero se tiene que entrar por un amplificador, la muestra se lee, luego tiene que entrar entra aire con una mezcla presurizada. Y por último, el detector de halógeno detecta la fuga. Esto se mide por medio de vacío. Entonces, más o menos, este detector, se realiza con una presión cuando resulta menor a la presión de la atmósfera. Esto se dice que los bacómetros miden el vacío. Pues recordando que la presión atmosférica o la presión de la atmósfera refleja la fuerza por la unidad de la superficie ejercida, el aire de la superficie planearía. Esto se trata de una magnitud física que señala cómo se proyecta la fuerza de forma perpendicular de cada una de las superficies. En diversos sectores industriales y en el ámbito de la investigación se suele trabajar en condiciones de vacío, pero esto se necesita un bacómetro que contribuya a medir y controlar los valores. Estos bacómetros disponen de unos sensores que pueden medir la presión con gran exactitud, más allá de las clases del tipo de gas que sea. Estos dispositivos también se detectan con su estabilidad y por tener una dependencia reducida de la temperatura. El otro detector es el detector de fugas subterráneas. Entonces, casi siempre se usan dos detectores a cada lado del fluido subterráneo de hidrocarburos. Entonces, este detector se usa con un sensor de aspiración de fugas subterráneas. Hace que el vacío dentro de la sonda subterránea se proporciona con unas ondas para permitir la entrada de vapor, analizando el vapor con un detector de combustibles. Pues ahí podemos ver que se usa ¿para qué? Para hidrocarburos y para tanques. Es el detector de fugas subterráneas, el sensor que va a cada lado de el de la industria de los hidrocarburos.
Luego vamos a hablar del analizador de conductividad. El costo de este analizador entre 700 a $1,500. La presión de diseño es de 3.5 megapascales y la temperatura de diseño es hasta 390 grados Fahrenheit. Estos son capaces de medir la concentración iónica de los electrolitos de las muestras usando electrodos en contacto, capaces de medir la resistencia eléctrica o conductancia. La conductividad equivale a la conductancia, se forma por un gramo equivalente peso del ion conductor. Se ve afectada por la temperatura y por la concentración. Se utilizan en sistemas de control para medición, tales como aguas de alimentación de calderas o de monitoreo de soluciones depuradas de gases, galvanoplastia, licores y demás. Bueno, ahora vamos a hablar del control de corrosión. En el control de procesos industriales es muy importante tener en cuenta las propiedades de los diferentes fluidos y de las soluciones de las que se hacen uso en los procesos. Muchas de estas sustancias son de carácter corrosivo, tienen propiedades similares. Es por eso que es importante mantener controlado este aspecto durante el proceso, ya que podría presentar daños en el equipo o fallas en el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes técnicas de vigilancia de la corrosión. Estos son los conceptos de las tres más importantes. Entonces, los monitores de resistencia eléctrica proporcionan datos a medio y largo plazo sobre la corrosión o la erosión en general. Los monitores de resistencia a la polarización lineal proporcionan datos operativos en tiempo real sobre la corrosión general y además permiten a los ingenieros estudiar la dinámica del sistema de corrosión y observar los efectos de la adición de varios inhibidores de la corrosión. Y finalmente, la monitorización de cupones proporciona datos de rendimiento a largo plazo sobre la corrosión general e información sobre la corrosión localizada. Los cupones son dispositivos. Siguiente, por favor. Bueno, la vigilancia de cupones de corrosión. Siguiente. Bueno, los cupones son los dispositivos más simples y más utilizados en el monitoreo de la corrosión. Son las piezas más pequeñas metálicas, generalmente de forma rectangular, que se insertan en la corriente de proceso y se retiran después de un periodo de estudio. Las figuras que se muestran son las muestras de corrosión estándar, corrosión por esfuerzo, corrosión por grietas y pruebas de corrosión galvánica. El uso más común de los cupones es la determinación de la tasa media de corrosión uniforme durante el periodo de la exposición. El cupón o la muestra se pesa antes y después de la exposición. La tasa media de corrosión se calcula a partir de la pérdida del peso, la superficie inicial y el tiempo expuesto, que son factores importantes a tener en cuenta. La tasa se expresa generalmente en MPI o en pulgadas o milímetros por año, ya que la corrosión es generalmente un efecto a largo plazo. Hay un factor que se tiene que tener en cuenta y es la limpieza adecuada de los cupones o muestras después de la exposición principal. Otro factor a tener en cuenta es el tiempo de exposición. La selección adecuada del tiempo de exposición de la muestra es algo crítico. En los procesos de lotes que impliquen condiciones de exposición cíclica del cupón, debe someterse a todas las condiciones de lote, incluidos los periodos de parada. Por lo general, una prueba dura entre 2 semanas, es decir, es aceptable, pero una prueba para que quede, digamos que mejor, dura alrededor de un mes. Siguiente, por favor. Bueno, hay ventajas y limitaciones dentro de esta técnica. Las ventajas son que la técnica es adecuada para todos los entornos. Los cupones además proporcionan información sobre el tipo de corrosión presente. Y hay una variedad de cupones disponibles para el análisis especializado. Y las limitaciones son que presentan altas tasas de corrosión durante periodos cortos de tiempo, pueden ser indetectables y no se pueden correlacionar con condiciones
de alteración del proceso, además que la técnica requiere el cierre de la planta para su instalación o desmontaje para la interpretación de los resultados. Se requiere personal altamente calificado y procedimientos de prueba razonablemente sofisticados. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con los monitores eléctricos de resistencia. Siguiente. Bueno, el diagrama que vemos ahí es un diagrama simplificado de un monitor eléctrico de resistencia a la corrosión. Entonces, muestra una sonda que tiene tanto un elemento de medición expuesto como un elemento de referencia protegido. Además, que están conectados a un puente Wheatstone que mide un circuito de salida y una fuente de alimentación. El elemento de medición es como un bucle de alambre que se expone al entorno corrosivo. El elemento de referencia está encapsulado en el interior del cuerpo de la sonda por un plástico térmicamente conductor para que este tome la temperatura del proceso. Además, la salida es directamente proporcional a la resistencia del elemento de medición de alambre delgado, porque a medida que aumenta la corrosión, hace que el espesor del elemento de medición disminuya. Siguiente. Al igual que el anterior, pues cuenta con unas ventajas y unas limitaciones. Dentro de las ventajas están que es una técnica adecuada para todos los entornos, excepto metales líquidos o algunas sales fundidas conductoras. El proceso material que causa la corrosión no necesita ser un electrolito. De hecho, ni siquiera necesita ser un líquido. Además, se podrá efectuar una medición de la corrosión sin necesidad de para ver o extraer la muestra problema. Las mediciones de corrosión se pueden realizar rápidamente en pocas horas o días continuamente. Y además el método puede destacar bajas tasas de corrosión que tardaría mucho tiempo en detectar con la pérdida de peso, los métodos de pérdida de peso. Y su exactitud es comparable a la del cupón. Siguiente. Y dentro de las limitaciones está el hecho de que la técnica se limita generalmente a la medición de la corrosión uniforme y no es generalmente satisfactoria para la corrosión localizada. Además, el diseño de la sonda incluye provisiones para verificación de la temperatura. Otra desventaja es que la técnica no proporciona una tasa de corrosión instantánea, por lo que cualquier acción correctiva debe retrasarse hasta que se pueda determinar una tasa de corrosión media. Y finalmente, el método de resistencia mide una combinación de erosión química y física sin distinguir entre las dos. Bueno, siguen los monitores de resistencia a la polarización lineal. Siguiente. Bueno, la imagen muestra un electrodo de 3 y un electrodo de 2 sistemas de polarización lineal. Además de los electrodos, este sistema de 3 electrodos incluye un amperímetro, un voltímetro y una fuente de corriente ajustable. Los medidores tienen cero características ajustables para compensar las variaciones normales en la superficie. Además de una pequeña corriente eléctrica que fluye entre los electrodos de prueba y de los auxiliares. Debido a que la corrosión ocurre en el ánodo, el electrodo de ensayo está protegido cuando es el cátodo. La dirección del flujo de corriente se invierte y el electrodo de prueba se convierte, digamos que en un ánodo y su tasa de corrosión se acelera. Siguiente. Bueno, el cambio de la velocidad de corrosión causado por la inversión de la corriente provoca un cambio en el potencial del electrodo de ensayo en comparación con el electrodo de referencia de corrosión libre. La relación entre el cambio del flujo de la corriente, que se simboliza con delta I, y el cambio de la tensión de polarización, que es un delta E, y el índice de corrosión, que es CR, del electrodo de ensayo, se puede expresar con la ecuación que podemos ver ahí. Sin embargo, dado que pues, todas las mediciones de corrosión se realizan a un potencial de polarización constante de 10
voltios, el término de tensión se convierte en constante y pues se representa con la ecuación que se ve a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, las ventajas de esta técnica son el hecho de que las ondas de polarización miden la tasa de corrosión casi que instantáneamente y además mide la tasa de corrosión en lugar de la tasa media de corrosión. Además, las ondas son útiles para comparar las tasas de corrosión relativas. Por lo tanto, es posible utilizar los datos para determinar las variables del proceso que dan las tasas de corrosión más bajitas. Y por último, las ondas de polarización disponibles en el mercado proporcionan información sobre tendencias de picadura. Siguiente. En cuanto a las limitaciones, se tienen que las ondas no funcionan en fluidos no conductores o en fluidos que contienen compuestos que recubren los electrodos, como por ejemplo el petróleo o crudo, pues que es muy utilizado en la industria petroquímica. Además de que la exactitud absoluta de la medición de la corrosión no es tan fiable como la que se obtiene, digamos, en el método de Coupon. Además que este método mide la velocidad combinada de cualquier reacción electroquímica en la superficie de la muestra problema. Siguiente. Bueno, ahora hay que hablar de qué pasa con el dióxido de carbono. Entonces, las condiciones ambientales, digamos que siempre ha sido un factor o una preocupación que tienen los ingenieros, y es por esto que la medición de este factor en la atmósfera es tan importante y se lleva a cabo con el fin de determinar los cambios a largo plazo en la composición de la atmósfera. Las mediciones relacionadas, gracias. En el medio ambiente, un aumento del carbono global o la concentración de dióxido de carbono de tan solo 1%, o sea, alrededor de 3 partículas por millón, tiene consecuencias sobre el clima. Es por esto que es fundamental el conocimiento preciso de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y que los instrumentos de medición que se empleen para la obtención de este dato sean muy precisos. Las mediciones relacionadas con la calidad del aire pueden utilizarse para supervisar la calidad del aire de retorno de los espacios ocupados y sobre la base de estas mediciones para modular la velocidad a la que se introduce el aire fresco en el proceso. Además, en aplicaciones relacionadas con la contaminación atmosférica, el dióxido de carbono casi nunca se mide en el aire ambiente y por lo general se mide en puntos de emisión, ya que algunas regulaciones de estos equipos de combustión se establecen en términos de vertidos contaminantes permitidos corregidos al 50% de exceso del aire. Siguiente. Bueno, está el tipo infrarrojo no dispersivo. Estos equipos cuentan con unas bandas de absorción de agua y dióxido de carbono que se suspenden un poco, una trampa de congelación que abarca temperaturas entre 80 grados centígrados y 112 grados Fahrenheit, o 112 grados Fahrenheit, perdón, se utiliza a menudo en el sistema de preparación de muestras para eliminar el agua antes de la medición. Cuando se utilizan mezclas estándar de calibración de dióxido de carbono en nitrógeno, se puede lograr una inexactitud del 0,2 partes por millón a niveles de dióxido de carbono atmosférico normales de aproximadamente 314 partes por millón. Es decir, que sale un error equivalente al 0,06%. Los monitores infrarrojos no dispersivos de dióxido de carbono para calefacción, ventilación y aire acondicionado y aplicaciones industriales están disponibles en diseños portátiles y permanentemente instalados. Cuando se utilizan mezclas estándar de calibración de dióxido de carbono en el nitrógeno, se puede lograr una inexactitud del 0,2 partes por millón, que equivale al 0,06% de error. Ay, creo que eso ya lo había dicho, perdón. Pasamos al tipo de correlación del filtro de gas. Estos se utilizan cuando se necesitan mediciones de bajo nivel o muy precisas, o cuando los gases de fondo que tienen el potencial de interferir con la medición están presentes, se utiliza pues este tipo de equipos.
En estos diseños, los filtros de medición y de referencia se sustituyen por cubetas de gas y la cubeta de gas de referencia está llena de CO2 y de medición generalmente con nitrógeno. Siguiente. Finalmente, la medición de la fuente. La medición de la concentración de dióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno de los gases de combustión de las calderas que se generan durante el proceso y esto se viene haciendo ya hace mucho tiempo y son mediciones que permiten ajustar con precisión las variables de funcionamiento de la caldera para, digamos que un máximo ahorro del combustible. Y ya, eso sería todo. Listo. Gracias por la atención.